porque tiene una cadena montañosa importante. Que es así como un Torres del Paine más o menos parecido. Si lo comparamos con Chile, La benzina y el petróleo son la mitad de precio. estamos entrando a El Chaltén. El Chaltén. Aquí a simple vista puedo contar 12 cóndores. Somos Tuti y Consuelo, elegimos empezar de nuevo y esta es nuestra historia. Acompáñanos en nuestro viaje. Buenos días, buenos días. Buenos días, gente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nómades y Locos. Son las 10 de la mañana y vamos saliendo desde el Calafate en dirección al Chaltén. De aquí a allá son aproximadamente 215 kilómetros. Nos deberíamos demorar como 3 horas y media, pero hay algunas partes donde está nevado. Anoche estuvo lloviendo, así que hay algunos lugares con hielo. Así que tenemos... Gira a la izquierda con dirección a Avenida Jorge Newbery. Por aquí para allá. El Chaltén se supone que es un pueblo súper turístico porque tiene una cadena montañosa importante, impresionante. Que es así como un Torres del Paine más o menos parecido allá para el lado argentino. Tenemos 2 días sin lluvia, así que tenemos que aprovecharlo si queremos hacer el trekking y conocer algunos cerros de por ahí, porque el lunes va a nevar. Sí, Nunca hemos manejado con nieve, tenemos cadena. así que vamos a aprovechar el clima y bueno, acompáñennos en este viaje, les vamos a estar mostrando qué es lo que vamos a hacer. Un dato bueno que hay acá, para los que quieran viajar por Argentina, el petróleo, nosotros si tú traes dólares y los cambiáis acá, el petróleo te sale mitad de precio, porque lo cambiáis al dólar informal. Y el litro vale 100 pesos argentinos, son 400 pesos el litro de petróleo. A 115, 120, 19, 500 pesos. Claro, dependiendo La el tipo benzina y el de... litro. Claro, La benzina y el petróleo son la mitad de precio, así que vamos a llenar el estanque. Nos dijeron que en el Chaltén tampoco había muchas opciones, así que nos recomendaron llevar efectivo y llevar el estanque lleno. Así que vamos a cargar aquí y ya pasamos a cambiar dólares para llevar efectivo y seguir rumbo al Chaltén. ¿Cuánto cargamos? 58 litros por 7.500 pesos. 7.500 pesos son como 30 lucas. Claro, 30.000 pesos Sí, 30 luquitas. Sí. por 50 y casi Claro. 58 O sea, en litros. Chile un estanque de 60 litros lo llenaría con 30 lucas. Porque hay una que es más barata, nosotros le echamos una que es un poquito más cara. Claro, porque hay dos tipos de diésel Claro. acá, pues no hay uno. Hay una que es un poquito más económica. Que está a 100 pesos y el otro como a 100. Claro, el que echamos nosotros valía como 30 pesos más por litro. Claro. Entonces para no arriesgarnos, a que no sé por qué será más barata, y para no arriesgarnos, la cangrejita se merece lo mejor, así que 30 pesitos más por litro. Imagínate cómo se te ve eso con sol, El color del agua era como celeste, claro, como el color que te gusta a ti, ¿cómo se llama? como el calipso, Calipso, turquesa. sí. Turquesa, sí. Con sol debe ser espectacular. Este río se llama Santa Cruz. De hecho, estamos en la provincia de Santa Cruz, por Río Gallego, el Calafate, el Chaltén, ¿Y el todos otro? están dentro de la provincia de Santa Cruz, que la provincia es como las regiones en Chile. Y al otro lado de esto, tú decís que está el Puerto Natales, ¿no? Parque Nacional. No, es donde está el glaciar, me subí la ventana. Si uno mira en el mapa, el glaciar Perito Moreno pertenece a campos de hielo sur. Entonces, como que está, si lo comparamos con Chile, está un poquito más al norte que Torres del Paine. Y ahora donde vamos a llegar al Chaltén, está como a la altura de Lago General Carrera. Nada que ver. Villa O'Higgins, porque Ah, en Puerto Villa- Vamonte veníamos conversando sí, Villa recién de eso de O'Higgins, nuevo. Villa Voy a grabar O'Higgins, de nuevo, Puerto- voy a grabar de nuevo. Y ahora donde vamos al Chaltén está como a la altura de... De Villa O'Higgins y Puerto Bahamonde, que es donde termina la carretera austral. 1247 kilómetros tiene la carretera austral, ¿no? Esto. Paramos en un mirador que está aquí a la orilla del camino antes de llegar al Chaltén para mostrarles un poquito a dónde queremos llegar con suerte mañana. Allá queremos llegar, a la punta más alta que se llama, o sea, no vamos a llegar hasta la punta, sino que a observar esa punta que es el cerro Fitzroy.
tuta no se aguantó y allá fue a pegar el sticker de Nómades y Locos. Está grabando. Ahí quedamos. Institucionalizados quedamos. Thank you. Ahí queda el recuerdo de Nómades y Locos. El mirador al Monte Fitzroy. Ruta provincial 23 durante 87 kilómetros. Esa es como una trucha gigante. Para ir al Chaltén, aquí nos desviamos de la ruta 40 por la ruta 23, son aproximadamente 90 kilómetros desde la ruta 40 hacia adentro para llegar al pueblo. Este lago que se ve aquí al fondo que les voy a mostrar y que nos va a acompañar durante todo el camino hasta el Chaltén se llama el lago Viedma. ¿Cómo se llama el lago, Micalesi? Viedma. Viedma. Con B corta. Sí, y con una B entre medio. Una D. Viedma. El cerro que está aquí está todo lleno de nieve hasta allá mismo. Ahí fue el tuta a buscar un conejo para sacarlo del camino para que el águila se lo coma en lo que... Según él, ahí va a venir el águila a comerse el conejo. Esa es la ofrenda. ¿Tú juráis que el águila...? Una ofrenda al águila mora hembra que hay ahí. O sea, no es un águila mora, no seis chanta, no es un grupo ahí. Pero bueno, es que a veces lo único que conozco. Les vamos a mostrar una de las cosas con las que hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy responsable, hay que estar muy atento en el camino. Los guanacos son súper grandes y hay situaciones en las que uno lo va estudiando. Por ejemplo, aquí uno está a la orilla del camino, si queda un guanaco discutiendo con el otro, no sé por qué, pum, saltan la reja y se cruzan de la nada. O si queda uno más juvenil o una hembra y la llaman desde el otro lado, va y cruzan nomás. Y ahí es donde se ocasionan los accidentes. Hay que tener mucho cuidado y estar muy atento. Muéstralo aquí, por ejemplo, este que va a cruzar aquí. Aquí va a cruzar. Este es el acceso norte al Parque Nacional Los Glaciares y es Patrimonio de la Humanidad. Yo no sabía. Patrimonio de la Humanidad, sí. Allá decía, pues, en el glaciar Perito Moreno decía que era Patrimonio de la Humanidad, ¿te acuerdas que lo leí? Paramos un segundo aquí porque hay un mirador desde donde se puede ver el Chaltén y atrás se puede ver el monte Fitzroy. ¿Y el cóndor que va pasando ahí al frente? Sí, el cóndor no se ve, tenemos la cámara, no alcanza a grabar lo que están viendo nuestros ojos. Pero acá está Parque Nacional Los Glaciares. El río. Y aquí, ahí, en medio, está el pueblo del Chaltén. Y el más alto que se ve ahí, ese es el monte Fitzroy.
está la cangrejita. Él está grabando para TikTok porque es el gerente de TikTok. Grabando esa belleza. Estamos entrando a El Chaltén. El Chaltén. Bienvenidos a El Chaltén, capital nacional del trekking. Lo primero que vamos a hacer antes de almorzar, antes de hacer cualquier cosa, es aprovechar el solcito y vamos a hacer un mirador que se llama el Mirador de los Cóndores para ver si podemos ver los cóndores más de cerca, porque en realidad hay muchos, hemos visto como 8, 10 Sí. más, muchos, pero queremos tener la posibilidad de grabarlos más de cerca. Y si hace frío, no solamente hace frío, hay nieve, miren. Está todo congelado. Son las 2:40 de la tarde, se supone que este sendero demora como 1 hora y media. Así que vamos a ver cuánto nos demoramos nosotros. ¿Cómo viene mi Calesi? Bien, me duele las pantorrillas, sí. Llevamos varias semanas sin hacer nada. Aparte que yo sé cuál es su mayor incentivo. ¿Qué? Ver los cóndores. Obvio. Más que verlo, porque lo hemos visto un montón de veces grabarlo, creo. Sí. Mira ya, cóndor delante del Fitzroy. No es Chaltén, es El Chaltén, Ah, como El Calafate. Estaba leyendo ahí en el letrero ¿Mm? y dice que el cóndor tiene que tener más de 7 años para tener el plumaje de un adulto. Ese plumaje blanco con negro. Claro, si no es juvenil, como el café que andaba recién aquí. Aquí cuánto hemos subido, yo creo que hemos subido unos 100 metros de altura. Y ya se ve todo el pueblo. Y el Fitzroy se ve ahí, mira. Y el río allá, pues mira. Mira todos los cóndores, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí a simple vista puedo contar 12 cóndores. Llegamos al mirador de los cóndores, mi Calesi. Ahí arriba hay uno y abajo están los otros, mira. ¿Qué te parece el mirador de los cóndores? No, importante. Es que pero yo he escuchado a algunas personas, no es por criticar, pero algunas personas dicen, no, que si son buitres. Sí, también son buitres, pero el tamaño que tienen y donde vuelan. Si el anfiteatro que usan para vivir y para... ¿Y sus colores también? Sí, pues son lindos, son preciosos, más allá que sea un buitre grande, es donde viven y la majestuosidad con la que se mueven, pues no le tienen una sola vez y pueden estar aquí todo el día. ¿Cuánto has visto ahora en este rato? No, yo creo 20, 30. Sí. Para no Aquí poner tanto, sí. vamos a enfocar un poco. Ahí están todos los nidos en ese borde y pasan por aquí con este fondo. Han estado volando, todas las tomas que hemos hecho han sido acá. Así que pónganse cómodos y disfruten el recopilado de las imágenes que hemos tomado, que nos ha costado un montón porque es difícil enfocar una ave en movimiento, pero es tan increíble.
El cóndor andino es un ave que trasciende las fronteras. Es el símbolo nacional de Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, y a pesar de ser una de las aves voladoras más grandes del planeta, se encuentra en peligro de extinción. Puede llegar a pesar hasta 15 kilos y la envergadura de sus alas pueden medir hasta 3 metros. Lo normal es que pongan un huevo cada 2 años. Además, es una de las aves más longevas del mundo, llegando a vivir hasta los 75 años en cautiverio. Con el día llegando a su fin después de nuestra jornada desde el Calafate, disfrutamos de las vistas y la majestuosidad del Mirador de los Cóndores. Mañana nos espera una aventura aún más emocionante, la subida hasta el Mirador Laguna de los Tres, donde veremos el Fitzroy en todo su esplendor, pero esa es otra historia.